Se cagaron en este país durante todas sus vidas y ahora que Petro llega al gobierno y apenas cumple unos meses como mandatario, pretenden que lo solucione todo de un chasquido. Sin embargo, aunque eso no va a pasar de inmediato, y por supuesto hay escenarios cuestionables que deben analizarse y los hemos analizado, el cambio sí va a llegar y está llegando de manera gradual. 13 grandes decisiones propuestas y o reformas de cambio que ha realizado el gobierno de Petro hasta ahora. Capítulo 3. Vamos a mencionarlas rápidamente, pero recuerden, si creen que se me está pasando algún detalle, déjenlo aquí en los comentarios. Y revisen si en los 2 capítulos anteriores de esta serie realizamos un análisis sobre eso. En esta publicación dejo los links de los 2 primeros capítulos. Ahora sí, arranquemos. Número 1. Colombia invierte en educación. Vamos por la nueva Universidad del Catatumbo. 39.000 millones de pesos es el dinero que se aprobó para comenzar la construcción de la Universidad del Tarra en la región del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander. La promesa de hacer de Colombia una nación productiva a través de la consolidación de sociedades de conocimiento, con acceso a la educación y con inversión en infraestructura, empieza a caminar ahora sí en Colombia. El municipio de Tarra y la región del Catatumbo son en general territorios que se han visto muy afectados negativamente por el conflicto armado. Hechos fatídicos, masacres, enfrentamientos entre grupos armados, casi que son las únicas noticias que los medios de comunicación tenían la oportunidad de difundir de estos territorios. Pero eso va a empezar a cambiar ahora, porque hoy la noticia habla de una universidad que se va a construir allí para modificar el espacio, las dinámicas sociales y materiales, la cultura de la región, los sueños de la gente que vive en ella. El gobierno ha dicho que esta estrategia es una prioridad para la nación. Número 2. Por fin un presidente ambientalista para Colombia. 200 millones de dólares durante 20 años es lo que anunció Gustavo Petro. Invertirá Colombia como estado a la selva del Amazonas, no solamente para mantenerla con vida, sino para potenciar su poder natural imprescindible para el mundo entero. Este anuncio, como si fuera poco, estuvo acompañado de una propuesta estructural para el FMI, para el Banco Mundial, para las grandes potencias. Cambien la deuda internacional de los países en vía de desarrollo por dinero para invertir en la naturaleza y su protección. El ambientalismo ahora cobra vida en la agenda política del gobierno nacional. Número 3. Se empezaron a entregar de verdad al pueblo las propiedades quitadas al narcotráfico. Luego de que este nuevo gobierno destapara el caso de corrupción de la SAI, de donde salieron salpicados personajes que se creían intocables como el general Rodolfo Palomino, se procedió entonces a administrar correctamente los bienes que le habían sido quitados al narcotráfico y que aparentemente estaban quedando en las manos de unos privilegiaditos. Uno de los grandes ejemplos de ese cambio es el que ocurrió con el edificio Ormaza, que antes pertenecía a Julio César Ramírez Gómez, un colombiano extraditado a Estados Unidos por diversas razones. Esa propiedad que era de la mafia caleña ahora será una nueva sede para la Universidad del Valle. Y discúlpenme, pero hay que decirlo, si los mismos de siempre hubieran estado otra vez en el gobierno nacional, posiblemente ni este escándalo se hubiera destapado, ni las entregas de los bienes que eran antes del narcotráfico se hubieran utilizado para el provecho de la nación como está ocurriendo en este momento. Número 4. Una serie de decisiones contundentes en favor de diferentes gremios de Colombia. El gobierno cumplió con la promesa realizada a los conductores expidiendo un nuevo decreto que reglamenta un nuevo descuento para el SOAT en diferentes casos. Ese descuento, que representaba en dinero hasta un 50% del seguro, dejó ver que esta fue una acción exitosa luego de que, con tan solo 24 horas de haber expedido el nuevo decreto, la venta del SOAT creció un 171%. Motos que cumplieran con ciertas características, vehículos de negocios, taxis, buses, busetas, todos esos se vieron beneficiados. Por otro lado, el gobierno también ha planteado aumentar los aranceles en la industria textil para beneficiar a los productores locales en la competencia de precios con el exterior. Y aunque aún hay debate, puesto que el impuesto que propone es de alrededor de un 40%, es positivo que se plantee favorecer a esta industria que se ha visto agobiada por la competencia y la inequidad de impuestos en desfavor de los negocios colombianos. Número 5. Jóvenes de primera línea designados como gestores de paz. La figura de gestores de paz en ningún momento pretende condonar los delitos de nadie, pero sí busca que al menos la justicia resuelva sin la medida privativa de la libertad los problemas judiciales de personas que fueron primera línea en el paro nacional, y que además de eso esas mismas personas puedan aportar en algo en el intento de pacificación de los contextos colombianos, claro, a través de las políticas de la paz total. Y me veo en la obligación de agregar rápidamente lo siguiente. Todos conocemos el panorama de criminalización y selectividad con el que han trabajado las instancias judiciales en todo lo que tiene que ver con el paro nacional. Y ese panorama victimiza casualmente a las personas que se manifestaron en contra de los políticos que aún hoy se creen los dueños de este país. Si la disputa judicial sobre el paro se perpetra como un tribunal de guerra en contra de los manifestantes, como si fueran soldados enemigos capturados, con todos los peros que pueda tener esta estrategia, es en últimas una justa reivindicación con todas y todos los que salieron a las calles en el 2021.
Número 6. Han habido acuerdos valiosos en el proceso de paz con el ELN. En la mesa de diálogo para el proceso de paz con el ELN, se logró pactar que este grupo armado devolverá como es debido la tierra a los indígenas en Vera y se les permitirá volver a sus territorios, después de que obviamente fueron desplazados en medio del conflicto. Las consecuencias de este desplazamiento, por ejemplo, pueden evidenciarse en ciudades como Bogotá, donde cientos de indígenas han tenido que protestar para que se les garantice diversidad de derechos y promesas incumplidas. Lo cierto es que los grupos armados quizás deben demostrar más disposición para pacificar este país. Es un panorama muy difícil, sí, pero es posible. Y bastante trabajo es lo que le falta para que empiece a verse realmente en el territorio colombiano. Número 7. Se aporta profundamente a la democratización de Venezuela. Hay buenos presagios para el futuro de la región. Los medios de comunicación tradicionales ven con muy mal ojo las nuevas relaciones entre Venezuela y Colombia. Pero espere, porque en realidad son mucho más positivas de lo que parece. Petro lidera oficialmente la reintegración de Venezuela en organizaciones internacionales de control político y relaciones exteriores, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto le otorga, claro, unos beneficios y unos derechos al país hermano, pero sobre todo también unos deberes y responsabilidades a cumplir para con sus ciudadanos. Y es que el gobierno colombiano ha utilizado esa revitalización de las relaciones políticas con Venezuela para, por ejemplo, exigirle que dé verdaderas garantías democráticas a la oposición, especialmente en espacios electorales que se avecinan. Por eso es que también plantean volver a sentarse el chavismo y la oposición venezolana para conversar sobre cómo volver a democratizar el país. El aislamiento político que los anteriores gobiernos colombianos habían efectuado, definitivamente lo estamos viendo, no era una estrategia que funcionara para este tipo de casos. Y por el contrario, el diálogo y la política democrática como se está realizando ahora sí funcionan. Este tema está avanzando rápidamente y con buenos presagios para el futuro de la región. Número 8. No más servicio militar obligatorio para las juventudes. Para mí, después de ver el sufrimiento de tantas madres en este país por no tener cómo conseguir dinero para adquirir la libreta militar para sus hijos, sobrinos y nietos, acabar con esta imposición es uno de los logros más grandes del gobierno. En vez de prestar servicio militar y unirse a los cuerpos del ejército, ahora hay una alternativa en Colombia para las personas más jóvenes que no quieran enlistarse, y es el servicio social para la paz. Esta nueva figura consiste de igual forma en un trabajo de 12 meses. Contará como experiencia laboral e inicialmente consta de 11 modalidades diferentes con las que se puede construir país. Algunas de ellas se enmarcan en protección de la naturaleza, alfabetización digital, promoción de la cultura, trabajo con víctimas del conflicto, trabajo con personas damnificadas por fenómenos naturales y otras. Número 9. Bono a madres por $500,000. A través de la entidad Prosperidad Social, el gobierno lanzó un plan de choque para intentar erradicar el hambre. Este programa arrancó el 7 de diciembre del 2022 y planea en el corto plazo contrarrestar la problemática. Aún así, el verdadero y grande objetivo es construir una política pública para la superación de la pobreza. Ahí ya con miras no de lo inmediato, sino de lo estructural. El plan de choque llamado Hambre Cero comenzó precisamente con unas transferencias de dinero extraordinarias, en donde cerca de 2 millones de hogares en situación de pobreza extrema, y en su mayoría con mujeres cabeza de familia, fueron receptores de $500,000. Esperemos que la construcción de esa política pública antes mencionada no se quede solo en una promesa. Es menester para Colombia al menos lograr uno de los objetivos que tiene esta entidad gubernamental Prosperidad Social: erradicar la pobreza extrema y multidimensional para el 2030. Número 10. Ayudas del exterior, no para matar, sí para proteger. Colombia recibirá en total 12 helicópteros provenientes del gobierno de los Estados Unidos, de los cuales 7 de ellos llegaron al país en el 2022. Sin embargo, eso no es un logro, una propuesta o una idea de valor, no. Lo que realmente debe resaltarse es que estas aeronaves se utilizarán para enfrentar delitos contra el medio ambiente, la deforestación y la minería ilícita. Un hecho como eso termina siendo, como quien dice, la cereza en el pastel, que demuestra que la inversión de la fuerza pública sí puede dirigirse a tener enfoques humanos y de protección que favorezcan la tierra, el campesinado. Número 11. Que se prohíban las corridas de toros en Colombia. A pesar de que María Fernanda Cabal comparó a los ambientalistas con los fascistas en el debate en el Senado, que buscaba prohibir las corridas de toros a nivel nacional, esta iniciativa fue aprobada en sus primeros debates y solo restan unos pasos más, que eso sí se darán dentro de unos meses para que este proyecto se haga ley. El punto es que esta propuesta se une a la amalgama ambientalista de discusiones que se está dando el país positivamente desde que el gobierno de Gustavo Petro se posesionó, contrario a como ocurría con gobiernos anteriores, y hay que aceptarlo. Ahora sí, la protección del medio ambiente y los animales se convirtió en una prioridad dentro de la agenda política del gobierno, un motivo de celebración para las y los colombianos. Número 12. Se siguen destapando las irregularidades que quizás otros gobiernos hubieran callado.
Así como ocurrió con la disque reconstrucción de Providencia, con el escándalo de la Sociedad de Activos Especiales, con la desfinanciación en las instituciones del Estado y otras irregularidades, ahora el gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras ordenó dar cierre a unos contratos en donde se estaban rentando islas completas del Estado en el archipiélago del Rosario en Bolívar mensualmente hasta por disque 90.000 pesos. Diferentes personajes reconocidos se estaban beneficiando de esto, como integrantes del clan político de Los Matos. Están invitados a ver el video en donde analizamos esta información a fondo. Yo creo que esta es la bandera más irrefutable del nuevo gobierno y que más le atemoriza y le incomoda a los clanes políticos tradicionales de este país. La anticorrupción está pisando el pedal de aceleración más fuerte que nunca. Número 13. Que los costos de vida no suban más que el salario mínimo. Con el aumento del salario mínimo tenemos que ser realistas. Este no fue una victoria histórica para el trabajador, ni una medida que va a quebrar a las empresas, no. Pero sí fue una decisión pragmática que sirve como punto de partida, porque lo importante es lo que voy a decir a continuación. Gustavo Petro le solicitó a las comisiones reguladoras de servicios públicos que desligaran las tarifas de los servicios públicos del índice general de precios y de factores de especulación. Él mismo afirmó que ni los arriendos, ni la energía eléctrica y los servicios, ni el transporte, ni la comida debían crecer un 13% en el 2023. Y conociendo que el salario aumentó un 16%, el mapa a futuro que nos arroja esta perspectiva económica es de aumento en la capacidad adquisitiva de la gente y probablemente también en el consumo, por lo que si se ejecuta a cabalidad también beneficiaría el flujo de dinero. ¿Qué otro punto nos faltó mencionar en este video? Y sea bueno o malo, ¿qué otros escenarios debemos observar en el próximo video? Deje su opinión aquí en los comentarios que yo siempre los estoy leyendo. Gracias por ver este video. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.